en un hilo que incluía como unas 4 o 5 partes. De una vez quedé enteradito de todo lo que estaba pasando en las conversaciones, en esta nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania que se estaba celebrando en Turquía. Ahora sí lo escuchamos mejor, Emilio. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Ahora Perfecto, sí, es que sí, ya esto está inventado sí. ya, ¿no? Es que nos ponemos a la llamada tradicional, Emilio, no, ahora sí, esto sí. Ahora sí, adelante con el análisis. Sí, no, lo que estaba diciendo que siempre que ocurren unas negociaciones de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo al terreno, ¿no? Porque en cuanto veamos movimiento de tropas es porque si las tropas rusas se están retirando, en el momento en el que veamos, por ejemplo, que se está produciendo un alto el fuego y que se está cumpliendo un alto el fuego, ahí es cuando podemos decir que efectivamente las palabras de aquellos que han intervenido en las negociaciones pues están siendo fieles a lo que se habían comprometido. Lo hemos visto con la ciudad de Mariupol, ¿no? Que es esta ciudad que hemos visto que ha sufrido un montón de bombardeos a lo largo de las últimas semanas, estas 6 semanas que llevamos de conflicto, y se ha hablado de varios altos el fuego y de corredores humanitarios en estas semanas. Y sin embargo, en cada una de las ocasiones en las que ha ocurrido nunca se han cumplido. Entonces, de ahí viene el escepticismo que hay en torno a estas nuevas negociaciones. Claro, y desde Estados Unidos hablan de dilatar estas negociaciones para Rusia y para el presidente Putin. Tendrían que ver también con tomarse un tiempito para reagruparse, para cambiar la estrategia. Claro, es que lo que hemos visto a lo largo de estas semanas es que Rusia está teniendo muchos problemas para demostrar que es la segunda potencia militar del mundo. O sea, lo que veíamos por parte del frente norteño, ¿no? Que es el ejército ruso que venía desde Bielorrusia y desde el norte de Rusia, que entraba a la capital de Kiev, no han sido capaces de pasar el río Irpin, que es un río en el que los ucranianos han sabido establecer como una línea defensiva muy fija. Entonces, ahí los problemas que ha tenido Rusia han dicho ahora, bueno, pues ahora lo que quieren es reagrupar tropas y llevarlas a otra zona del país donde sí que están teniendo más éxito, que es en el este, en el frente del Donbass, que es esa región donde fuerzas separatistas prorrusas llevan luchando desde 2014 y donde quiere Putin pues anotarse unas victorias seguras. Emilio, muchos hablan de una guerra que se está librando no solamente con armamento militar, sino también a punta de propaganda, que es la más peligrosa de todas. Lo de la propaganda está siendo un tema fascinante y a la vez terrorífico, ¿no? Porque yo que cubro mucho el conflicto en redes sociales, me doy cuenta en el día a día de la cantidad de trolls, de gente prorrusa que interviene en mis tweets para restarme credibilidad o para intentar atentar contra mi prestigio como periodista, pero porque estoy contando una versión que no se ajusta a la realidad prorrusa en la que está interesado el Kremlin, por ejemplo. Pero esto es que el asunto de la propaganda, Rusia tiene un poder tremendo y de hecho en Latinoamérica, a través de Russia Today, se ha demostrado que en los últimos años la influencia de la propaganda rusa es fortísima. Emilio, justamente hablando de esa actividad que se genera en las redes sociales, estaba leyendo a propósito de la aprobación de Putin o la aprobación que tiene el presidente de Rusia, que se dispara al 83% según una encuesta independiente, cuando en enero estaba en un 69%. Increíble. Esto es un efecto que en Estados Unidos llaman el efecto alrededor de la bandera, que se produce en tiempos de crisis. Por ejemplo, si tú ves los índices de popularidad de George W. Bush en el año 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, se disparó su popularidad, pese a que en ese momento tampoco era un presidente muy respetado entre la ciudadanía estadounidense. Además, venía de unas elecciones que habían sido bastante polémicas contra Al Gore. Entonces, en este caso, con Putin pasa un poco lo mismo. Están en un momento de crisis tremendo por culpa de las sanciones que está poniendo prácticamente todo Occidente y sin embargo la reacción de la ciudadanía, también muy influenciada por esa propaganda de la que hablaba Carlos antes, pues lo que hacen es se echan hacia el líder, ¿no? A apoyar al líder en un momento de que necesitan unidad nacional para salir del paso. Esta es una guerra que se está librando con tantas aristas. Hablábamos de propaganda, hablábamos de armamento, de potencia, Rusia como potencia militar, pero también siento que del lado occidental y los países de la Unión Europea, junto a Estados Unidos, pues la están librando a punta de sanciones, que es una especie de castigo. Rusia hoy contesta también que bueno, si ustedes me castigan, yo castigo de vuelta. Y hoy, pues ha amenazado con que mañana corte el gas a los países de Europa hostiles y que lo único que va a recibir como pago a esos contratos son los rublos. ¿Cómo se analiza eso desde el lado de alguien que está cubriendo esta guerra como Emilio?
Claro, ese es el factor más interesante de todos en lo que refiere a las sanciones económicas, porque Europa depende del gas natural ruso. Es decir, esto lleva pasando ya desde hace por lo menos un par de años, desde que empezó la pandemia y sobre todo con la recuperación económica, que los precios del gas natural o los precios de la electricidad también están disparados en Europa. Y esto es un problema porque evidentemente las clases más bajas, ¿no? La clase trabajadora tiene problemas para pagar las facturas. Entonces, claro, un país como Alemania, que depende, creo que es en torno al 30 y pico % del gas natural de Rusia, el momento en el que tú pones un impedimento como el que quiere poner Putin, de que tienes que pagarlo todo en rublos, ¿no? Que es lo que pretende hacer Putin, aunque está por ver si Alemania se va a ver afectada por esta medida, ahí amenazas con que Alemania se quede sin gas natural. Y esto pueda tener unas repercusiones no solo en el precio per se, sino también en el suministro. O sea, que la gente pueda tener gas natural en su casa en un mes de marzo, que bueno, es verdad que estamos terminando ya, vamos a encarar abril y el inicio de la primavera, pero todavía hace frío. Entonces, esto, y bueno, y aparte que el gas natural tiene otros muchos usos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que si cortan el gas con Alemania, Alemania no va a tener opción de poder suplir ese suministro y va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan los próximos días en ese frente. Yo creo que Rusia no se va a atrever a cortar el gas de raíz, pero bueno, como digo, aquí todo va destacado por ser muy imprevisible. Totalmente de acuerdo. Emilio, ya que hablábamos del tema del favoritismo que ha adquirido durante los 2 últimos meses el presidente de Rusia, pareciera, o por lo poco que uno puede ver o detectar en las redes sociales, es que el favoritismo que enfrenta también el presidente de Ucrania iría en ascenso. Pero no sé si alguna firma ya se le haya medido a preguntárselo a la gente y en qué porcentaje se estaría él ubicando ahora mismo. Yo de lo que te puedo hablar es de las encuestas que se están haciendo en Estados Unidos, y ahí sí que se nota que hay un cambio de rumbo importantísimo a apoyar a Zelensky, ¿no? Al presidente ucraniano. El problema, bueno, en Ucrania ahora mismo hacer encuestas es una tarea harto complicada porque la mitad del país está en medio de un conflicto y luego aparte que haces las preguntas y lo que va a ocurrir básicamente es que el apoyo a Zelensky va a ser máximo. O sea, si algo ha conseguido Rusia con esta invasión es disparar el nacionalismo, no solo en la parte occidental del país, que eran más pro-ucranianos o pro-gobierno, podríamos decir, sino que en la parte del este, que es donde hay más gente de etnia rusa o más gente de habla rusa, ahora cualquier entrevista que hagas a pie de calle es que es increíble ver cómo la gente se está haciendo tan sumamente ucraniana cuando ven sus ciudades bombardeadas. Pero en Estados Unidos lo que está claro es que esta derecha o incluso la izquierda más cercana, o no más cercana, pero más favorable a las ideas de Putin o a la forma de gobernar de Putin en los últimos años, se han desentendido. O sea, ya han visto que yo creo que las imágenes que hemos visto todos en las últimas semanas ha decantado la opinión pública en contra de Putin y a favor de Zelensky, que es una figura que tampoco ha sido demasiado controvertida en los medios de comunicación occidentales, porque pese a todas las aristas que se podrían analizar negativas de él, no han salido demasiadas a colación, ¿no? Porque parece que el arma propagandística occidental también ha actuado a favor de Ucrania en un momento trascendental para Europa. Es que el paso de oscuro a claro, de no ser tan conocido, claro, a ser muy reconocido hoy y a darse mucho a los medios de comunicación, a estar ahí, a dejarse tomar las fotos, etc. Es muy mediático. Exacto. Esa es la guerra que él también está librando, ¿no? Haciéndose querer del resto del mundo después de ser un presidente de un país que para nosotros es muy lejano y aparte de todo, pues haber trabajado en televisión. Y se acuerda que él contrató a una persona también muy joven para que le hiciera el manejo de redes sociales. Entonces, y eso sí se está viendo, es muy evidente. Así es. Venga, yo creo que como esta guerra no va a parar todavía, como todavía le falta muchísimo a esta guerra, a este conflicto entre Ucrania y Rusia y el resto del mundo, ya tendremos tiempo de volver otra vez a molestar a Emilio, de llamarlo, ya tenemos tengo 3 teléfonos de Emilio Domenech, así que se nos pierda va a ser muy difícil. Ya quedó contratado para nosotros. Pero tengo una pregunta como para hablar de otros temas. ¿De dónde viene el Nanísimo? ¿Por qué ese sobrenombre, ese apodo, Nanísimo? Así está en redes. Su cuenta de Instagram es @Nanísimo. Sí, de hecho en Twitter también soy muy activo desde hace muchos años, pero esto es una tontería en realidad. Es porque yo cuando era un adolescente y tenía 14, 15 años, fui el último de mi clase en lo que en España llamamos pegar el estirón, ¿no? O sea, me quedé como muy, muy bajito y entonces como nadie me hacía caso, pues me metía en Internet y yo en Internet era de enano. Y poco a poco, como en Internet se metía más gente, nano era imposible, pues nanísimo. Y ya está, esa es la tontería. Ok, bueno, muy bien. Revisando la cuenta de Instagram de Nanísimo, para que lo sigan, Nanísimo, así, Nanísimo como suena.
tiene publicaciones bastante diversas, pero buscando, me encontré con un contenido para un programa de televisión español donde usted hacía un análisis increíble, ¿no? Increíble, es visionario este hombre, porque en septiembre del 2021 lo invitan a hablar de cómo ha cambiado el humor de los comediantes norteamericanos y lo pasados que pueden llegar a ser, y justo nos pasa esto de Chris Rock y Will Smith. Yo creo que ni mandado a hacer, ¿no? Bueno, yo he tenido muy mala suerte con mis predicciones yo a lo largo de los últimos años, porque comentabas antes lo de Twitch, ¿no? Que yo a veces empiezo directos en esta plataforma que para el que no la conozca es una plataforma de emisiones en directo. Entonces yo me pongo delante de mi ordenador y enseño cosas que voy viendo, analizando la actualidad. Pues yo recuerdo unas protestas que se produjeron cerca del Capitolio estadounidense en enero de 2021 y yo recuerdo decir al comienzo de esa jornada: hoy no va a pasar nada, no os preocupéis, aquí solo se van a contar unos votos. Y ahí se produjo el famoso asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que tuvo como consecuencia aquella casi toma del Capitolio que acababa con la democracia estadounidense. Así que esa predicción igual puede ser buena, pero hay otras que no me salen tan bien, Carlos. Está muy bueno hacer este análisis de una forma diferente, ¿no? Análisis mucho más coloquiales y, como decíamos al principio, Emilio, análisis que llegan a otras audiencias y que hoy en día son muy, muy relevantes dentro de la gente más joven que consume mucho más las redes sociales y, por qué no decir específicamente, esos contenidos cortos que aparecen en YouTube y en otras redes sociales donde usted está. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy a Contrarreloj con todo este análisis noticioso que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania. Es Emilio Domenech hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Hasta luego.